Nos encontramos acá en la biblioteca de la Universidad Di Tella, la biblioteca Di Tella, en el marco del Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis Político. Tenemos acá a Aníbal Pérez Liñán. ¿Cómo estás, Aníbal? Muy bien, gracias. Primero que nada, preguntarte, escribiste un libro Presidencialismo, sobre el presidencialismo, juicio político del presidente. ¿Cuál es tu mirada en el último juicio político que tuvo la región, en este caso a Dilma Rousseff? Bueno, el efecto más dramático del juicio político de Dilma Rousseff creo ha sido la profunda división de la sociedad brasileña. La política en Brasil históricamente, a diferencia de Venezuela, a diferencia de Argentina inclusive, ha sido una política tradicionalmente de acuerdo entre partidos y de negociación. Esta tradición pareció romperse con el caso de Dilma Rousseff, y la polarización que hemos visto en la sociedad brasileña en los últimos años es quizá el efecto más dramático de este proceso. Ahora, cuando se analiza el impeachment a Dilma Rousseff, muchos ponen en tela de juicio el carácter legal que haya tenido esa medida y otros el carácter de legitimidad que haya tenido. ¿Cuál crees que es la variable para analizar el proceso? Me parece que si el problema en Brasil no es un problema legal, el problema en Brasil fue esencialmente un problema político. Y el problema político fue que el Congreso decidió sacrificar a la presidenta en un contexto en el cual el gobierno era muy impopular y la economía estaba en crisis. El Congreso, y había, por supuesto, un gran escándalo de corrupción. El Congreso decidió sacrificar a la presidenta para tratar de salvar a la clase política. Y en parte pareciera que lo ha logrado. Los escándalos, por supuesto, continuaron. Sin embargo, el Congreso ayer mismo decidió proteger al presidente Temer para evitar que la crisis escale y continúe. Esto lo que muestra es que el juicio político es un animal con un cuerpo legal, pero con un alma política, y por lo tanto es profundamente politizado. Entonces, esta manipulación del marco legal del juicio político que hemos visto en Brasil, en realidad lo hemos visto en todos los casos de juicio político de América Latina prácticamente. El juicio político suele ser un instrumento legal que se estira para cubrir una necesidad política del momento. De hecho, cuando se mencionó el caso de Dilma Rousseff, se daba cuenta del fundamento del juicio político en esta creatividad contable en la cual incurrió el gobierno de Dilma Rousseff. Te paso al año 2012, Lugo, otro caso, el presidente de Paraguay. En ese caso, el fundamento del Congreso fue que no hubo un ejercicio del poder público de manera ética, es decir, hubo un incumplimiento de las funciones de funcionario público. ¿Qué mirada tenés respecto de Paraguay, habida cuenta de que tu libro no llega al proceso paraguayo en el año 2012? Claro. Bueno, el caso de Lugo es todavía más dramático, porque en el caso de Dilma Rousseff creo que hay un debate legítimo sobre si el delito por el cual se acusó a Dilma Rousseff era un crimen sujeto en la Constitución a juicio político o no. Ese debate es un debate legítimo, pero el procedimiento legal como tal fue un procedimiento muy razonable. Duró 9 meses, siguió todos los pasos que se esperaba en el Congreso. En el caso de Paraguay, por el contrario, el proceso de juicio político duró apenas 48 horas. Son 48 horas en Paraguay frente a 9 meses en Brasil. Eso nos muestra la calidad legal del proceso en el caso paraguayo, en el caso de Lugo. Y el caso paraguayo es un caso donde claramente, de una manera extrema, la clase política y la opinión pública, creo, ven al juicio político como el equivalente realmente de un voto de censura en un sistema parlamentario. Si el presidente pierde la mayoría en el Congreso, la mayoría del Congreso puede darle este voto de censura a través del juicio político y destituirlo. ¿Qué asociación haces vos entre la economía y el juicio político? Sobre todo porque durante los presidencialismos fuertes, con estos commodities fuertes, no hubo ningún tipo de queja hacia el poder público. Incluso en Argentina se hablaba de roban pero hacen. ¿Qué relación haces? Sí, evidentemente no todos los presidentes o presidentas corruptas enfrentan un juicio político. Y hay presidentes, como el caso de Dilma Rousseff, que enfrentan un juicio político bajo condiciones con acusaciones que son muy controvertidas. Entonces, lo que resulta claro es que el juicio político se produce porque el presidente o la presidenta pierde
su mayoría en el Congreso y porque hay una movilización social en la mayoría de los casos. Una movilización social que muestra a los miembros del Congreso que la población está enojada con el gobierno. En periodos de gran prosperidad económica, en periodos de bonanza, la opinión pública en general es muy tolerante con los gobernantes, es muy tolerante con la corrupción, es muy flexible y es muy difícil atacar a un presidente en el poder. Cuando la economía cae, cuando estamos en periodos de recesión, los presidentes son muy débiles. Y entonces, en el contexto histórico actual, es más probable que se produzca un juicio político. Y en el contexto político de la Guerra Fría, anterior a los años 80, en periodos de recesión era más probable que se produjera un golpe militar, un golpe de Estado. Entonces, la recesión económica siempre ha desestabilizado a los presidentes históricamente. Mirabas desde la Universidad de Pittsburgh, donde sos investigador, los procesos en Latinoamérica y ahora estás acá en la Universidad de Itela, en el Congreso de la SAP, y tenés que mirar un poco a los Estados Unidos. Hace poquito hubo un sector muy minoritario de los demócratas que hablaron de un juicio político al presidente Trump. ¿Qué mirada haces ahora invertida geográficamente? El caso de Estados Unidos es un caso muy interesante. El pedido de juicio político por parte de los demócratas no tiene ningún efecto real, es puramente simbólico, porque los demócratas no tienen capacidad para lograr las mayorías que se necesitan para iniciar un juicio. Pero la investigación sobre la conexión de Trump con Rusia sigue adelante. Eso hasta ahora no se ha detenido y Trump ha intentado controlar ese proceso, pero no ha podido. Entonces, en este sentido, la investigación sobre Rusia es el lavallato de los Estados Unidos. El gobierno no tiene control sobre eso. Y por otra parte, la popularidad de Trump se mantiene estable en un 33%, pero es muy baja. Es una popularidad sólida entre los votantes republicanos, pero por supuesto nula entre los demócratas y muy débil entre los independientes. Pero acaba de ganar las elecciones, ¿cómo es posible eso? Bueno, él ganó las elecciones en parte porque Hillary Clinton era muy mala candidata y en parte por el efecto del colegio electoral que potenció sus votos en estados clave. Pero la realidad es que hasta ahora él puede mantenerse en el poder con el respaldo condicional del Partido Republicano que controla el Congreso. No ha conseguido mayorías republicanas para aprobar algunas de sus políticas claves. Pero si la opinión pública republicana, si los votantes republicanos le quitan el respaldo y el Partido Republicano en el Congreso, como consecuencia de eso, se separa del presidente, Trump podría verse eventualmente en una situación parecida a la de Nixon. Vos decís que puede haber un Watergate al estilo Trump. Podría haber un Watergate al estilo Trump. Creo que Trump tiene un respaldo más firme entre sus seguidores que el que tenía Nixon. Pero si uno mira los datos de opinión pública en la época de Nixon, buena parte de sus votantes, al igual que hoy, buena parte de sus votantes republicanos eran reticentes al juicio político hasta que hubo demasiada evidencia en su contra. Saltamos de Estados Unidos a Europa. En Europa, sobre todo, son regímenes parlamentarios. Existe la moción de censura, que es un mecanismo en el cual, vos sabrás más que yo, se desplaza al primer ministro para modificar flexiblemente las alianzas. ¿Hay una parlamentarización de los juicios políticos en América Latina? Es decir, ¿utilizamos el juicio político como un instrumento para desplazar al Ejecutivo cuando las cosas no andan bien? Sí, creo que resulta claro que si uno mira los casos históricos, a partir de 1992, cuando se produce el juicio político a Fernando Collor de Mello, que fue el primer juicio político de este presidente de Brasil. Presidente de Brasil. Tenemos 8 casos, más o menos, en América Latina de juicios políticos o declaraciones de incapacidad. Y en todos estos casos, como decía antes, el Congreso a menudo estira las reglas del juicio político, estira la interpretación de la ley o de la Constitución para conseguir desplazar a un presidente que en general es muy impopular. Está claro entonces que en casi todos los casos, y en algunos casos muy visiblemente, como el caso de Paraguay, las élites políticas utilizan el juicio político como el equivalente funcional de un voto de censura en un sistema parlamentario. Lo interesante es que a comienzos de este siglo, diría años 2001, 2002, 2003,
quienes estudiamos este tema de ciencia política, en general teníamos una opinión muy positiva de esta idea de la parlamentarización de los sistemas presidenciales. Iba a ser el sistema más flexible, quizás. Iba a ser el sistema más flexible, la idea era que el sistema presidencial es muy rígido y si el presidente y el Congreso no se ponen de acuerdo hay mucha parálisis institucional. E históricamente había miedo de que eso podía generar una intervención militar. Creo que hoy en día la experiencia de estos años nos ha mostrado que los juicios políticos en realidad son un episodio muy traumático. En un sistema parlamentario, el voto de censura es un procedimiento normal, es parte natural de la vida política. En un sistema presidencial, el juicio político está diseñado como un mecanismo extraordinario, entonces es un procedimiento muy traumático. Y creo que aquí, por lo tanto, hay dos posibilidades en el largo plazo. O bien los sistemas presidenciales se parlamentarizan y aceptamos que el juicio político es el equivalente de un voto de censura y si el presidente pierde la mayoría en el Congreso simplemente puede renunciar o puede ser desplazado a través de un juicio político puramente politizado, por decirlo así, pero aceptamos que eso es parte del sistema normal y funciona para todo el mundo, o nos movemos hacia un sistema más rígido legalmente, en el cual el juicio político está más regulado y más estructurado en términos de las condiciones legales que permitan destituir al presidente. Lo que no deberíamos hacer es mantener la ficción constitucional de que el juicio político está pensado para castigar crímenes muy graves y después utilizarlo de manera política con flexibilidad, porque eso genera una deslegitimación del proceso. Ahora, también está la situación donde la clave del juicio político, la clave constitucional del juicio político no se encuentra, valga la redundancia, en la Constitución. Estoy hablando de Venezuela, donde la Constitución no prevé un juicio político del presidente. Sin embargo, la Asamblea Nacional, la oposición, la Mesa de Unidad Democrática, ha intentado realizar una especie de juicio político. ¿Qué mirada tenés vos sobre aquellas constituciones que no prevén los juicios políticos, en particular en el caso venezolano? Bueno, el caso venezolano, en la Constitución venezolana históricamente había un mecanismo que fue el que se aplicó con Carlos Andrés Pérez en 1993, que era el Congreso suspendía al presidente y autorizaba a la Corte Suprema a iniciar un juicio. ¿Qué es lo que hubiera pasado en Brasil si ayer hubieran autorizado el juicio al presidente Temer, que no ocurrió? La Constitución de 1999, que buscaba fortalecer la posición política de Hugo Chávez, eliminó este mecanismo como una forma de blindar al Ejecutivo de posibles ataques. Estas constituciones lo que hacen es, en el intento por proteger al Ejecutivo, cierran la posibilidad de una vía institucional para juzgar al presidente y por lo tanto crean una potencial fuente de inestabilidad cuando el presidente se vuelve muy impopular o cuando hay evidencia de que el presidente ha cometido delitos o cuando hay una confrontación con el Congreso. El otro ejemplo que tenemos de este problema y que acabó de una manera terrible fue el caso de Honduras. En Honduras la Constitución no preveía el juicio político y por lo tanto el Congreso junto con la Corte Suprema crearon esta ficción de que el golpe militar en realidad era un procedimiento legal, cuando claramente fue una operación militar. Hablabas del 2009, Honduras, donde se destituye a Mel Zelaya. Ahora, hicimos un análisis entre la variable economía más juicio político. Si trasladamos esa variable a juicio político y corrupción, ¿qué resultados tenemos? ¿Influyen los temas de corrupción, la cuestión de la corrupción, para que haya un juicio político? Sí, pero no es una relación lineal. Para que haya un juicio político tiene que haber una razón o por lo menos una excusa para enjuiciar al presidente. Muy a menudo, generalmente, esta razón o esta excusa es una acusación de corrupción. Pero esto no significa que todos los presidentes corruptos, como sabemos, se enfrenten a un juicio político. La posibilidad de que la corrupción, o mejor dicho, los escándalos de corrupción, que son la corrupción expuesta por los medios de comunicación, la posibilidad de que esto se traduzca en un juicio político depende de que ante todo la población se movilice como reacción a la corrupción y que el Congreso, en ese caso, proteja al presidente o lo abandone. La movilización de la población, como decía antes, tiene mucho que ver con la economía. Si la economía está mal,
la población se vuelve muy sensible frente a las acusaciones de corrupción y muy moralista. Si la economía está bien, la población tiende a ser bastante relajada en este tema. Y el Congreso, la relación del presidente con el Congreso, que es el segundo factor, depende, por supuesto, de la presión pública, pero también de la capacidad del presidente para negociar con el Congreso. Esto ha sido clave en Brasil. Dilma Rousseff tenía muy mala relación con el Congreso. Michel Temer tiene muy buena relación con el Congreso. Esto ha hecho un mundo de diferencia. ¿Eso es vital para un juicio político? Eso es vital para la supervivencia del presidente, sin duda. Aníbal, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Desde la Universidad Torcuato Di Tella, en su biblioteca y en el marco del Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis Político, tuvimos a Aníbal Pérez Liñán. Nosotros nos volvemos a encontrar próximamente.